Bienvenidos, estimados estudiantes, a una sesión más de nuestra asignatura Simulación. Estamos en la tercera unidad y estamos realizando los workshops correspondientes a su manual de prácticas. La sesión del día de hoy abarcará el workshop 2, que se titula El cajero automático. Voy a darle lectura al enunciado. Clientes llegan a un cajero automático de acuerdo con una distribución exponencial de 1.25 minutos. El tiempo que le toma a cada cliente realizar sus transacciones se ajusta a una distribución triangular con parámetros 0.25, 1, 1.75 minutos. La distancia que recorre el cliente de la entrada al cajero son 10 metros. La distancia que recorre del cajero a la salida son 7 metros. El 60% de los clientes son hombres y el resto mujeres. El primer cliente llega al minuto 2. Corra el modelo por 8 horas y responda. ¿Cuál es la utilización del cajero? ¿Cuántos clientes en total han realizado transacciones? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres han entrado? ¿Y cuánto demora un cliente en el sistema? Bien, recuerden que lo primero que tenemos que hacer una vez que tenemos el enunciado es realizar nuestro grafo. En ese grafo vamos a vaciar la información que nos da el enunciado y nos será mucho más fácil hacer la traducción o hacer la programación de este ejercicio en Simio. Bien, nuestro grafo entonces nos habla de que llegan clientes. Los clientes llegan de acuerdo a una distribución exponencial 1.25 minutos. También nos dice que el 60% de las personas o de esos clientes son hombres, por lo tanto el 40% son mujeres. Y que el primer cliente va a llegar al minuto 2. Una vez que llegan los clientes, va a caminar 10 metros para dirigirse hacia el cajero automático. Y en el cajero automático va a realizar sus transacciones de acuerdo a una distribución triangular, 0.25, 1, 1.75 minutos. Para salir de ese cajero, va a caminar 7 metros hacia la salida y, obviamente, termina ahí su proceso. Entonces, vamos a identificar en esta secuencia, en este diagrama de flujo, qué elementos de Simio tenemos. El cliente, pues obviamente es el que llega al sistema, el que provoca cambios en el estado del sistema, por lo tanto es nuestra entidad. Y si tenemos una entidad, obligatoriamente deberemos tener un source, que es el que los va a generar. El cajero, pues es un server. La salida es el sink. Y en este caso, las distancias que recorre corresponden a un path o corresponden a paths. Vamos a ver cómo se determina esa distancia, cómo la vamos a programar. Bien, pues ya tenemos nuestro grafo. Recuerden que siempre es importante que cada workshop lleve un grafo, porque de esta manera nos va a ser mucho más fácil realizar la traducción. Bien, voy a cambiarme de pantalla. Vamos a irnos ahora a nuestro simulador Simio y ya estamos aquí. Vamos entonces a colocar todos los elementos que nos marca este workshop. Bien, nos ubicamos en nuestro manual también para ir siguiendo las indicaciones. Nos colocamos en construcción del modelo. Nos dice que coloquemos un source, un server y un sink en la facility, que unamos estos elementos con paths y que coloquemos dos model entity. Muy bien. En este caso, vamos a tomar un atajo. El atajo corresponde a que existe un modelo ya predeterminado en Simio que tiene un source, un server, un sink y que tiene paths que unen esos elementos. Entonces, en un solo movimiento podemos colocar todos ellos. Para eso nos vamos a ir al menú Project Home. Después de Project Home, nos vamos a el icono de Action, le damos clic y tenemos la opción que nos dice que podemos insertar este modelo. Este modelo va a colocar un source, un server, un sink y también los va a conectar con paths. Entonces, con que le dé clic a este,
a este botón, observen que me ha colocado todos los elementos. Entonces, el día del examen, en sus tareas, también pueden recurrir a este atajo y de un solo golpe colocamos todos los elementos. Por supuesto, si esta no fuera la distribución de los elementos que quiero, recuerden que basta simplemente con que seleccionemos el elemento y le hagamos el movimiento que nosotros queramos y no sucede más, no es más complicado, el elemento se lleva todos los elementos con los que cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ya coloqué todos los elementos, me faltan las dos Model Entity que me está pidiendo, esas no las jala este atajo, entonces coloco las dos Model Entity. Recuerden que es, digamos, una recomendación, no es una regla, el hecho de que las entidades estén cerca del source. Bien, continuamos con nuestro manual y nos dice que programemos ahora las Model Entity. Pues bien, vamos a seleccionar a una de ellas y la vamos a poner el nombre de mujer, le vamos a cambiar el color a rosa y a la otra le vamos a poner nombre de hombre y la vamos a poner de color azul. Bien, entonces selecciono una de mis entidades, le voy a cambiar el color. Le voy a poner rosa. Recuerden que estamos trabajando en un simulador 3D, entonces voy a moverme hacia 3D para que observe. Recuerden que para movernos a 3D simplemente basta presionar nuestra tecla 3 y estoy observando mi elemento en 3D. Observo entonces que solamente la parte superior de mi entidad la tengo con el color rosa. Para que toda la entidad sea de color rosa, se la selecciono, nuevamente paleta de colores y doy clic sobre la pared o sobre la parte que no está pintada. Esta entidad la voy a llamar mujer y la otra entidad la vamos a llamar hombre y la vamos a pintar de color azul. Entonces, la otra entidad la llamo hombre. Voy a regresar a 2D porque recuerden que es mucho más práctico estar trabajando en 2D. Me fui a 3D para asegurarme de colorear completamente mis entidades. Ya coloqué los nombres que me están pidiendo y vamos ahora a programar el software. Recuerden que siempre que nos menciona el manual programar significa que hay que seleccionarlo. Le vamos a cambiar el nombre a entrada y en el interarrival time vamos a colocar la expresión random exponencial 1.25 y vamos a verificar que las unidades sean minutos porque esa es la frecuencia con la que están llegando nuestros clientes. Cambiamos el nombre de nuestro source, recuerden, doble clic, puede ser también en general o puede ser con F2. Recuerden que los nombres de los elementos no nos permiten espacios en blanco. Bien, ya le cambié el nombre a mi source, se llama entrada, me vengo al interarrival time, doy clic al final para que se me despliegue en este caso, la opción para modificar la sintaxis y lo único que voy a hacer es colocar el 1. ¿Por qué razón? Pues porque es una distribución exponencial. Por default, siempre los source van a tener una distribución exponencial con 0.25, pero en este caso nuestro ejercicio nos está marcando 1.25. Recuerden, para cerrar este cuadro de diálogo puedo dar Enter o puedo dar la palomita verde. En este caso voy a dar Enter para más rápido. Y las unidades verifico que sean minutos. Está en minutos, entonces no le hago ninguna modificación. Bien, recuerden que en el ejercicio nos menciona que de las llegadas, recuerden que quien me va a generar a estas entidades es el source, pero tenemos una pequeña observación. Nos menciona que el 40% de las llegadas a este cajero automático corresponden a hombres y, el 60% corresponde a hombres y el 40% a mujeres. ¿Cómo vamos a hacer esa programación? Para ello nos vamos a ir a la pestaña de data o de datos. Vamos a crear una tabla. En esa tabla voy a poner la información correspondiente a las entidades y a los porcentajes y posteriormente se la voy a asignar al source. Entonces vamos por parte. Primero vamos a crear data, nuestra tabla. Nos venimos a la pestaña de data y nos vamos a ir al icono de añadir tabla.
Cuando le das clic, te das cuenta que tienes 3 opciones de tablas. Nosotros en nuestros workshops vamos a trabajar con la opción 1 y con la opción 2. ¿Ok? Con esta tabla de salida no tenemos ningún workshop. Tal vez en un curso de simio más avanzado pudiéramos hacer ejercicios con esta tabla. En este caso vamos a agregar una tabla sencilla. Más adelante veremos una sequence table que corresponde a una tabla de secuencia. Entonces doy clic y en automático me aparece mi tabla. A la tabla también le podemos cambiar nombre y de hecho le vamos a cambiar el nombre a llegadas. ¿Cómo le cambiamos el nombre? Pues nos venimos a sus propiedades y en lugar donde dice table le vamos a cambiar el nombre a llegadas. ¿Ok? Entonces, y observen que al poner llegadas aquí, también se coloca aquí el nombre de llegadas. Esta tabla, ¿cómo la voy a hacer? Porque en este momento le he dicho que voy a crear una tabla y ya la tabla está creada. Para crear una tabla, obviamente necesitamos columnas y renglones. ¿Qué información necesito que tenga esa tabla? Necesito que tenga la información de el porcentaje de hombres que llegan al cajero y el porcentaje de mujeres que llegan al cajero. Entonces estaría yo hablando de 2 columnas. Una que haga referencia al tipo de entidad que llega y otra que haga referencia al porcentaje de llegadas. Vamos a crear primero la columna que haga referencia a las entidades, ¿ok? Donde yo pueda seleccionar hombre o mujer. Y para ello me voy a ir a la columna, ¿ok? Voy a buscar el icono que me diga propiedades del objeto de referencia, ¿ok? Lo tenemos aquí. Es un rectángulo con un cuadrado o con un cubo verde. Damos clic al final y buscamos aquí la opción de entidades. ¿Por qué? Porque es una columna que quiero que haga referencia a las entidades. Y en ese momento se crea mi primera columna. Por default, esta inicial va a llevar el número progresivo. Ahorita veremos de qué se trata. Se ha creado mi columna. Voy a cambiarle el nombre. Le puedo cambiar el nombre y de hecho le vamos a cambiar a tipo. En los nombres de las columnas de una tabla y de las filas de una tabla, también debemos de observar que no hay que poner espacios en blanco o nos marcará un error. Para cambiar el nombre a esta columna, me voy a venir a la opción de general y le voy a cambiar el nombre. Hay que tener cuidado porque en algunas ocasiones nosotros cambiamos aquí el nombre en apariencia, pero en apariencia solamente voy a ver aquí que se cambió el nombre, pero en realidad se va a seguir llamando de esta forma. Entonces, para que podamos tener un nombre más fácil de manejar, lo cambiamos en name de general y en automático también se va a cambiar en apariencia. Entonces, cambio aquí el nombre, puedo seleccionarlo, doy tipo, selecciono todo y al momento en que escribo tipo, observen, se cambia tanto en apariencia como en general. Y obviamente aquí lo observo. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Al final de esta fila voy a dar un clic y observen que se me despliegan los 2 tipos de entidades que tengo. Se colocan en orden alfabético. Entonces yo selecciono hombre, selecciono mujer. Y ya tengo mi columna correspondiente a las entidades que quiero que me genere. Si a lo mejor en este cajero automático yo quisiera hacer una clasificación todavía más estricta de mis entidades, si hubiera puesto hombre, mujer, anciano, anciana, entonces estaría yo hablando de 4 entidades. Lo único que tenemos que tener cuidado es que la suma de los porcentajes nos tiene que dar el 100%. La primera columna me hace referencia a un número progresivo, pero no tanto a un número progresivo. Me hace referencia a la de identificación. Cuando yo me refiera a la tabla y haga alusión a hombre, puedo definirla o puedo identificarla con el número 1 en la programación y a la mujer con el número 2. No es tanto, repito, un número progresivo, es la identificación de los renglones. Bien, ya tengo mi columna de entidades. Ahora necesito crear mi columna de porcentajes. Y para ello me voy al icono de propiedades.
y doy un clic. Voy a seleccionar, observen que tenemos muchas opciones, vamos a entrar en varias opciones de esta, pero en este caso, como yo quiero trabajar un porcentaje y un porcentaje se supone que está compuesto por un decimal, para que yo no ponga punto decimal voy a poner que es una columna real y en ese momento Simio va a saber que se trata de un porcentaje. Lo mismo, vamos a cambiarle el nombre y le cambiamos el nombre a porcentaje. Puedo darle clic al final y cambiar todo esto o simplemente al seleccionarlo y le vamos a poner porcentaje. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a capturar los porcentajes correspondientes. ¿De acuerdo? Nos dicen que el 60% de los clientes son hombres, entonces aquí le coloco 60, capturo, y a la mujer le coloco 40. Y ya tengo mi tabla. Ok, ya creé la tabla, pero ahora la tabla se la tengo que asignar al source. Entonces me regreso a la facility dando clic en la pestaña correspondiente. Selecciono la entrada o mi source y le voy a asignar en este momento la tabla que acabamos de crear. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien, nos vamos a sus propiedades y en donde dice Entity Type, observen que por default me va a asignar a la primera entidad que se creó. En este caso se creó primero la entidad mujer. Damos un clic al final de la fila y vamos a seleccionar el nombre de la tabla que acabamos de crear. Por default, el nombre de la tabla va a jalar el nombre de la primera columna. Nuestra tabla se llama llegadas, punto tipo. Le doy un clic. ¿Por qué le estoy diciendo a mi source que me va a generar entidades de acuerdo a la tabla que he creado? Pero siempre que le pidamos al source que nos genere entidades de acuerdo a una tabla, tenemos que irnos justamente a la opción, a la propiedad de referencias de la tabla. ¿Por qué? Porque le tenemos que decir a nuestro source que nos genere aleatoriedad. Recuerden que estamos hablando de porcentajes. Entonces le vamos a pedir que nos genere números aleatorios para representar justamente esa llegada de clientes. Recuerden que los números aleatorios van del 0 al 1. Como estoy hablando de que mis porcentajes son reales, es decir, el 60% corresponde a hombres y el 40% a mujeres, lo que vamos a hacer en este momento es decirle al source, genérame entidades de acuerdo a la tabla llegadas. Entonces yo les preguntaría, le decimos al simio que nos genere un número aleatorio. Simio ya sabe que los números aleatorios van del 0 a 1 y me genera un número aleatorio y ese número aleatorio es punto 13. ¿Cómo sabríamos si llegó un hombre o si llegó una mujer? Ah, pues lo que va a hacer Simio es que va a tomar como referencia el primer dato que le estamos dando y nos va a decir de 0 hasta punto 6 van a ser un hombre y de punto 61 hasta 1 es una mujer. Entonces, si me genera un número aleatorio y ese número aleatorio es punto 13, lo que llegó fue un hombre. Si me genera otro número y fue punto 75, lo que llegó fue una mujer. Para que nosotros pidamos esa generación de números aleatorios y pueda entonces Simio determinar si llegó un hombre o una mujer, pues una vez que se le ha asignado la tabla, nos vamos justamente a dar esa información en la propiedad de Table Round Reference. Y le vamos a decir, mira, tengo dos opciones, justamente cuando estás creando la entidad o antes de que crees la entidad. En este caso vamos a seleccionar antes de que crees la entidad. Desplegamos el signo más y nos pide nombre de la tabla. Damos clic al final y aquí nos aparece nuestra tabla. La selección. Y lo que me está preguntando ahora es, ok, te voy a generar aleatoriedad de esta tabla, pero específicamente dime de qué columna. Y es aquí donde voy a poner esa sintaxis. ¿De qué manera? La sintaxis es la siguiente. Voy a poner primero el nombre de mi tabla. Recuerden que mi tabla se llama llegadas. Y la puedo identificar entre estos iconos porque es justamente una tablita, un cuadricular. O sea, aquí está
Observen, tiene dos flechas, significa que la sintaxis sigue. Doy doble clic, coloco un punto y me pregunta, ok, mira, estas son todas las propiedades que tiene tu tabla. ¿De cuál columna quieres que yo genere aleatoriedad? Y entonces, de las dos columnas que nosotros creamos, una fue porcentaje y la otra fue tipo, yo quiero que me genere de porcentaje. Observen, dos cabecitas de flecha, entonces la sintaxis sigue, punto, y le voy a poner random row. ¿Ok? Y con eso le estoy diciendo, me vas a generar aleatoriedad de la columna porcentaje de la tabla llegadas. Y le damos enter o palomita verde y la sintaxis está colocada de manera correcta. Siempre que coloquemos una tabla, siempre que tengamos diferente porcentaje de llegadas en nuestras entidades, tenemos que hacer este camino, siempre. Esta misma entidad, este mismo source me puede generar muchos tipos de entidad siempre y cuando estén distribuidos en porcentajes. Y recuerden, la suma de los porcentajes nos tiene que dar el 100%. Ya programamos a nuestro source. Ahora nos dice que vamos a trabajar con el path que va de la entrada al server. Nos menciona el enunciado que nuestro cliente recorre 10 metros. Entonces, ¿cómo le voy a decir que esto mide 10 metros? Ok, me voy a seleccionar mi path. Observen que lo he seleccionado porque me aparece un círculo verde y además la ventana de propiedades también me está haciendo alusión al path 1. Le puedo cambiar el nombre, pero normalmente a los links nunca les cambiamos el nombre. Es más bien si ustedes lo quieren hacer, pero no tiene caso porque incluso cuando corre la simulación pedimos que estos links no se vean. Y le voy a poner aquí donde dice dibujado a escala, te dice que es verdadero. Entonces yo no sé qué dimensión tenga esto. Para asegurarme que mida 10 metros, entonces en lugar de true le voy a cambiar, true es verdadero, le voy a cambiar a falso. Y entonces observen que se despliega la opción de longitud. Y por default son 10 metros, justamente lo que yo necesito. Pero para verificar que fueran 10 metros tuve que haber puesto esta opción. Si no, no voy a asegurarme que son 10 metros lo que recorre. ¿Ok? Vamos a hacer algo similar con el path que va del server hacia el sync. Lo selecciono, pero ahora lo que se recorre aquí son 7 metros. En dibujado a escala, cambio a falso. Y en longitud, quito ese 10 y lo convierto en 7. Cuando doy Enter, se me despliegan las unidades y verifico que sean metros. Observen que tenemos kilómetros, centímetros, pulgadas, pies, yardas, millas y millas náuticas en las posibles unidades de longitud que maneja SIG. Bien, ya programamos nuestros paths. Vamos a programar el server, que es el cajero. Le vamos a cambiar el nombre a ATM. Entonces recuerden, doble clic y le cambiamos el nombre. Ya tengo el cambio de nombre de mi server y le voy a poner el tiempo que se tarda cada uno de esas personas en realizar sus transacciones. Y me dice que el processing time, que es el tiempo que se tarda, sigue una distribución triangular, que bien, miren, por default el server tiene una distribución triangular, lo que vamos a cambiar son estos parámetros. Los parámetros son 0.25, 1, 1.75. ¿Ok? Y le damos palomita. Voy a aprovechar que estoy en esta sintaxis para que corroboremos algo. Recuerden que Simio es un simulador inteligente y que nos permite escribir mayúsculas, minúsculas, pero lo que no nos permite es cometer faltas de ortografía y también no nos permite cometer errores de sintaxis. Y tiene una forma muy peculiar de comentarnos o de hacernos notar que nos hemos equivocado. Miren, imaginemos que a mí se me olvidó cerrar el paréntesis y le doy Enter o le doy palomita.
Observen qué sucede. En automático, en la parte inferior me marca error. Hay un error y me pone de un color diferente donde está el error. Pero por si eso no fuera suficiente, me menciona. Mira, tienes un error. ¿Dónde? En el server. En el server que se llama ATM. En el nombre en el tiempo del proceso, ¿ok? Y todavía me dice, mira, aquí en el valor donde estás metiendo la sintaxis y mira, los paréntesis no están balanceados. Si nosotros insistimos en llevar un error, obviamente no va a correr nuestro modelo, pero ya sería muy necio persistir en el error cuando Simio te está indicando dónde te equivocaste. O sea, es muy puntual Simio para decirnos dónde nos equivocamos. Entonces, pues lo que yo voy a hacer es llegar y coloco mi paréntesis, cierro mi cuadro de diálogo y observen que el error se va. Siempre que tengamos un error nos va a aparecer aquí y nos va a dar información de dónde está el error. Entonces tenemos nosotros la obligación de leer, a ver, dónde cometí el error y solucionar el error. Si llevamos un modelo con errores, no nos va a correr. ¿Ok? Entonces, pues obviamente si estuviéramos hablando del examen o estuviéramos hablando de un ejercicio de tarea, pues significa que reprobamos el examen o que tenemos mal ese ejercicio. Bien, vamos a avanzar. Ya le coloqué el tiempo de procesamiento. Nos están pidiendo el porcentaje de utilización de este cajero. Entonces vamos a colocar, recuerden que tenemos dos formas de hacerlo, con un status py o con un status label. Yo recomiendo más usar el status label porque te abarca poquito espacio en tu modelo. El status py requiere un poquito más, pero es cuestión de gustos. Yo voy a colocar, para ir de acuerdo con el manual, un status label. Recuerden que hay que asegurarnos que está seleccionado el server, status label, trazo, mi etiqueta, me aseguro que esté asociado al server, en este caso ATM, y recuerden que aquí pueden modificar la apariencia, yo no la voy a modificar. Y voy a colocar en la sintaxis, ya sabemos cuál es la sintaxis. En este caso, estoy haciendo alusión a la capacidad de mi cajero, entonces tiene dos flechitas, significa que la sintaxis sigue, y después el factor de utilización. Y ya tengo la sintaxis correcta. Apréndanse esta sintaxis porque va a ser muy recurrente que se pidan en todos los modelos. En todos los modelos siempre vamos a querer saber el factor de utilización de los cajeros, de las máquinas, de la banda transportadora, etc. Entonces, esa es una medida de desempeño muy recurrente en todos los sistemas. Entonces, cierro. Recuerden que siempre que coloquemos un status label, siempre es necesario que coloquemos una etiqueta de piso. En el workshop pasado les comenté que quería que viéramos la diferencia entre una etiqueta de piso y una etiqueta flotante y no se las mostré. Lo voy a hacer en este workshop. Entonces, voy a colocar mi etiqueta de piso primero y recuerden, la edito, le voy a poner utilización del cajero. Le voy a cambiar el color de fondo y la voy a hacer un poquito más grande. Okay. Ahí está mi etiqueta de piso. Y voy a colocar una etiqueta flotante. Y ahora sí, para que veamos la diferencia cuando corra el modelo. Y voy a colocar el mismo texto. Utilización del cajero. Bien, ya tengo mis dos etiquetas. Vamos ahora a la programación del zinc. ¿Ok? Vamos a llamarle al zinc, aunque no, en nuestro modelo no nos está dando un nombre específico, pero vamos a cambiarle el nombre a salida. En nuestro manual no nos dice, pero para que aprendamos a cambiar nombres le ponemos salida. Y al zinc le vamos a pedir que nos genere información de el número de clientes que han realizado las transacciones y el tiempo promedio que una persona pasó en ese cajero, ¿ok? Desde que llegó, si es que formó,
hizo las transacciones y salió. A eso le llamamos tiempo en el sistema y también es una medida de desempeño muy recurrente. ¿Cuánto tiempo se tarda una persona en el banco? ¿Cuánto tiempo se tarda la persona en la tortillería? ¿Cuánto tiempo se tarda una pieza en el taller? ¿Cuánto se tardó un auto en el estacionamiento? No tan solo cuánto se tardó esa pieza porque la estaban procesando en algún torno, en alguna máquina, sino cuánto tiempo pasó desde que llegó al taller hasta que salió. ¿Ok? Entonces, vamos a crear esas etiquetas. La primera etiqueta queremos que nos haga referencia a el número de clientes que han sido atendidos. Entonces, o que han realizado sus transacciones. Colocamos la etiqueta, el status label, es una etiqueta que está asociada a salida y le vamos a poner, esta ya lo conocimos, la hicimos en la de las tortillerías, es una etiqueta que hace referencia a la cola de, en este caso de entrada al zinc, es el input buffer, dos flechitas, le pongo punto y recuerden que habíamos dicho que número de entradas y número de salidas nos va a dar lo mismo. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar el número de entradas, ¿ok? Doble clic y le damos palomita. Muy bien, ya tenemos nuestra etiqueta. Vamos ahora a colocar la etiqueta de piso. Vamos a utilizar el control B, control C, ¿ok? Y voy a cambiar la leyenda y le voy a poner, en este caso, número de clientes. Número de clientes. Ok. Número de clientes que han realizado sus transacciones. Ok, ya está. Voy a cambiar el acento en esta, que coloqué una tilde que no era. Bien, entonces ya tengo esta etiqueta que me va a decir el número de clientes que han realizado sus transacciones, pero también necesito saber el tiempo promedio que un cliente pasó en ese cajero. Esa información me la puede dar el zinc, entonces también le coloco su etiqueta, pero aquí le voy a poner otro tipo de sintaxis. Esa sintaxis es muy, les repito, es una sintaxis muy recurrente y la vamos a encontrar directamente con tiempo en el sistema, time in system. Tiene dos flechitas, significa que la sintaxis sigue, punto, y vamos a tomar porcentaje o promedio, mejor dicho. Tiempo en el sistema, promedio. Recuerden que todos los tiempos nos los da Simio en horas, entonces para que lo tengamos en minutos, lo vimos en el workshop anterior, toda esta expresión la encierro entre paréntesis y la multiplico por 60 y la voy a tener en minutos. ¿Ok? Y le doy Enter. Ya tengo mi sintaxis. Lo que voy a hacer ahora es colocarle su etiqueta. Aprovechamos el control B, control C, control V y le voy a poner en la leyenda tiempo promedio que un cliente pasa en el cajero. Recuerden que los tiempos promedios no quiere decir que sea justamente lo que se tarda. Seguramente habrá unos clientes que se tarden más, unos clientes que se tarden menos. Bien, ya tengo mis dos etiquetas. Antes de avanzar hacia colocar cuántos hombres han llegado y cuántas mujeres han llegado, me voy a regresar hacia el source porque omití un paso. Me dice que mi primera entidad debe de llegar al minuto 2. Y ese dato lo voy a colocar en el time option. Si se dan cuenta, al seleccionarlo aquí, me dice que esto va a determinar el tiempo en el que llega la primera entidad. Entonces aquí le voy a colocar 2 y verifico que las unidades sean minutos. ¿Ok? Ahora sí, vamos con las siguientes etiquetas que son las etiquetas que me indiquen el número de mujeres y el número de hombres que han llegado al cajero. No están asociadas a ningún elemento. La sintaxis es un poquito más larga.
Entonces me voy a venir a el menú, ¿ok? Me voy a venir al menú para colocar esas etiquetas, al menú de animación y voy a seleccionar aquí Status Label. Como no está asociada a ningún elemento, por eso es que lo busco aquí, porque cuando yo tengo seleccionado un elemento, observen que me aparece la opción de Status Label, ¿ok? Pero en este caso, esto no va a ir asociado a ninguno de esos elementos, ¿ok? No se la estoy pidiendo al SOR, la estoy generando independientemente para que ustedes se den cuenta que la sintaxis se hace un poquito más largo. Entonces, aquí tengo una etiqueta, se dan cuenta, no está asociado a nada. ¿Qué le voy a poner en la sintaxis? Le voy a pedir que me busque, ¿ok? Entre todos los hombres que llegaron, la población de hombres, el número que se creó. Entonces, aquí en mi sintaxis hago alusión a la entidad que quiero que me contabilice. En este caso son hombres, ¿ok? Si no sé cómo se llama mi entidad, digo que va a ser muy difícil porque aquí están, ¿ok? La voy a buscar con su gráfico, que es el correspondiente a la entidad. Aquí está, hombre. Observen que sigue dos flechitas, por lo tanto la sintaxis sigue. Punto. Le voy a decir que busque entre la población, entonces la siguiente palabra es population, dos flechitas, observen, punto, y aquí le voy a decir número de hombres creados. Puedo poner número en el sistema o número destruidos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que yo aquí le estoy diciendo cuántos llegaron. Aquí le estaría preguntando cuántos hombres ya salieron. Y aquí le estaría preguntando cuántos hombres hay en el sistema en un momento determinado. ¿Ok? Si se dan cuenta en Numbering System todavía no sigue la sintaxis. En este caso yo quiero saber cuántos hombres llegaron, no cuántos hombres ya realizaron transacciones. Y listo, ya está mi sintaxis. Voy a poner su etiqueta de identificación. La coloco aquí y la voy a editar y le voy a poner número de hombres que han llegado al cajero. Listo. Y voy a crear otra etiqueta que haga referencia a las mujeres. Y la puedo duplicar. ¿Ok? Para más rápido. Lo que voy a hacer es simplemente cambiarle, en este caso, el hombre, ¿ok? Por la palabra mujer, que es esta, ¿no? Lo demás sigue igual, palomita, y le coloco su etiqueta de identificación. Edito y lo mismo, lo único que voy a cambiar aquí es hombres por mujeres. Número de mujeres que han llegado al cajero. Lo que nos resta ahora es colocar el tiempo de corrida de ese modelo. Nos menciona que corramos el modelo, ¿ok? El banco, de acuerdo a nuestro enunciado. Ok, esto no me lo dice el enunciado, pero lo vamos a poner para que estemos de acuerdo al manual. ¿Ok? Un banco normalmente abre a las 9 de la mañana. Entonces nos vamos al menú Run y en el Start Time voy a abrir y le voy a poner un tiempo específico. Abro esta opción y aquí me dice cuándo quieres que arranque la simulación. En este caso yo le voy a pedir que arranque un lunes. Puedo elegir cualquier lunes. ¿Ok? Yo le pido que arranque el lunes 12 y le voy a decir que sea a las 9 de la mañana. ¿Ok? Y le doy OK. Y tengo que darle clic en la tachita. Observen, y aquí ya me dice, va a empezar esta simulación el 12 de octubre a las 9 de la mañana. ¿Y en qué momento quieres que se detenga? Me dicen que quieren que corra el modelo por 8 horas, entonces le doy el largo de corrida. Le doy 8, cierro y ya tengo mi modelo. ¿Ok? ¿Qué me resta hacer ahora? Pues lo que me resta es correrlo. Ya tengo aquí mi modelo, voy a hacerlo un poquitito más pequeñito para que vea todo. Le doy correr, ¿ok?
Recuerden que aquí le puedo ajustar. Primero, vamos a verificar que pasen 2 minutos sin que llegue ningún cliente, porque el modelo nos decía que al minuto 2 llega el primer cliente. Entonces, llevamos 1 minuto con 15. Cuando sean 2 minutos, tendremos que ver que aparece el primer cliente. Vamos a ver si lo que aparece primero es un hombre o aparece una mujer. Llegó primero una mujer. ¿Cómo sé que es una mujer? Por el icono rosado. ¿Ok? Y observen que la utilización del cajero empieza a modificarse. Voy a cambiar el factor de utilización para que sea más ágil, ¿ok? Y pueda observar cómo están llegando. Llegó otra mujer, llegó un hombre, etcétera. Voy a ponerlo en 3D para que veamos la diferencia entre una etiqueta de piso y una etiqueta flotante. Si yo le doy en ver, me voy al menú ver, está corriendo mi modelo y le doy autorrotar, quiero que observen la diferencia entre una etiqueta flotante y una etiqueta de piso. Los nombres de los elementos son etiqueta flotante. ¿Y qué sucede? No importa que tu modelo vaya girando, la etiqueta también va girando, de tal suerte que siempre la lees de manera, pues digamos, siempre la tienes de una forma que le puedes dar lectura sin problema. Las etiquetas de piso no. Si se dan cuenta, las status label y las etiquetas de piso no giran, no flotan. Entonces, esa es la diferencia entre una etiqueta flotante y una etiqueta de piso. Ustedes determinarán cuál les conviene más utilizar. Bien, aprovechando que tenemos esta opción, observen si yo le doy la opción walk. Si le doy la opción walk, me voy a nivel de piso. Le puedo dar autorrotar y puede seguir girando mi modelo. Pero aquí voy a aprovechar para enseñarles la opción de Skybox. En Skybox tenemos una cantidad de escenarios que podemos utilizar, librerías que ya vienen precargadas en Simio o que también pudiéramos importar. Entonces, esto es simplemente para que yo le dé un atractivo más a mi modelo y cambie su apariencia. ¿Ok? Entonces, aquí puedo elegir otra opción, puedo elegir otra opción, ¿ok? Y esto, conforme vaya pasando el día, puede ir cambiando de apariencia, se puede ir haciendo un poquito más oscuro si es ya tardecita o muy clarito si está amaneciendo. En este caso, pues son las 11 de la mañana, por eso se ve un poquito claro. Aquí, observen, va el reloj de simulación y aquí va el porcentaje que ha corrido, ¿ok? Cuando yo me regreso a 2D, pues obviamente todo eso se cambia. Esta es una buena opción que utilicemos cuando estamos corriendo nuestro modelo, presentándolo en público, porque obviamente se ve mucho más padre. Voy a darle fast forward para evaluar los resultados y ver si los tenemos igual a lo que nos dice nuestro manual. Recuerden que el manual nos hace la aclaración. Pueden estar cercanos, no necesariamente iguales. Entonces le doy fast forward y de acuerdo a la información que yo tengo, me dice que el porcentaje de utilización tiene que ser del 77-10. Y efectivamente aquí está, 77-10. Que el número de clientes que han realizado transacciones son 367, efectivamente. Que han entrado 229 hombres y 145 mujeres, es correcto. Y que el tiempo que un cliente pasó en el sistema fue 2.50 minutos. O sea, realmente es un cajero muy, muy, muy rápido. Ahora, observen que nosotros tenemos aquí información importante. Cuando la simulación se paró, ¿cuántas personas había? Miren, tienes información que puedes dar. Cuando la simulación se paró, estaba un hombre realizando transacciones en el cajero y había 5 personas formando, 3 mujeres, 2 hombres y una mujer que justamente venía entrando. Eso lo podemos observar con los resultados. Recuerden que siempre vamos a irnos a la pestaña de resultados. ¿Ok? Le voy a dar, le damos a nuestro modelo, le voy a pedir que me despliegue las unidades en minutos para que sea más claro de entender. Las entidades, ¿cuántos hombres se crearon? Mira, se crearon 229, pero solo salieron 26 hombres. Es decir, 3 se quedaron en el sistema. Y efectivamente, mira, 1, 2, 3, aquí están. De mujeres se crearon 145, pero han realizado sus transacciones 141. Es decir, hay
4 mujeres que se quedaron en el sistema, no lograron terminar sus transacciones. Recuerden que tenemos, por ejemplo, en el server, aquí está su factor de utilización, 7710. ¿Qué otra cosa podemos observar del server? Pues acuérdense que ya sabríamos en promedio, por ejemplo, cuántas personas hubo en promedio en el server, en la cola. El máximo que llegó a registrar fueron 9 personas, ¿ok? Y lo mínimo que en promedio siempre hubo una persona, ¿ok? Otra información importante que nos da el sync es el promedio que un cliente pasó en el sistema, 2.50. Lo máximo que tardó un sistema, un cliente, fueron 10 minutos y lo mínimo que tardó fue ni siquiera un minuto, casi un minuto, fue menos, ¿ok? Y fueron 367 observaciones que corresponde obviamente al número de clientes que entró o que salió del sync. Por eso recuerden que les he dicho que el número de entradas y el número de salidas normalmente es el mismo resultado, 367. ¿Ok? Y en el source, bueno, pues aquí nos dice cuántas entidades nos generó en total. ¿Ok? Nos generó 374, pero no nos dice cuántos hombres y cuántas mujeres. En este caso tendríamos que hacer la suma, 374, tendríamos que sumar cuántos hombres se generaron más cuántas mujeres se generaron y nos tiene que dar la misma cantidad de las que se generaron en el source. Regresamos a la facility, le voy a dar parar al modelo y recuerden, vamos a guardarlo. Lo guardamos colocándole aquí workshop 2, en autor va su nombre. Recuerden que aquí ya me permite espacios en blanco. Y en este caso, en descripción, el cajero automático. Y listo, tengo mi modelo para guardarlo. ¿Ok? Le doy guardar, elijo dónde lo quiero guardar y sin mayor problema. Pues bien, de esta manera llegamos a el final de la sesión. Por favor, repliquen el modelo, les tiene que dar los mismos resultados. Gracias por su atención y nos saludamos en una siguiente sesión. Saludos y cuídense mucho.